La economía de Estados Unidos no está debilitándose. Está derrumbándose desde adentro, de una manera silenciosa, profunda y completamente estructural. Lo que parecía un conjunto de problemas aislados, precios altos, rentas imposibles, seguros inalcanzables, ahora se revela como un fallo sistémico que afecta cada parte de la vida cotidiana. La evidencia ya no está oculta en estadísticas académicas. Está en la forma en que viven las familias, en los sacrificios que hacen los trabajadores y en las decisiones extremas que millones deben tomar simplemente para sobrevivir. Mientras muchas voces oficiales insisten en que la inflación está bajo control y que la economía sigue resistente, la realidad muestra lo contrario. Cuando una nación introduce hipotecas de medio siglo, préstamos de autos que duran más que los propios vehículos y rentas, que aumentan más del 30% en un solo año, significa que algo fundamental dejó de funcionar. Los hogares ya no avanzan, retroceden, se encogen, se fragmentan, se adaptan a un modelo de vida que jamás estuvo diseñado para sostener estabilidad. Y en medio de este escenario, millones de personas enfrentan el mismo dilema: trabajar más horas para perder más dinero. Profesionales con ingresos altos regresan a vivir con sus padres. Familias enteras se hacinan en garajes convertidos o pequeñas unidades improvisadas. Parejas jóvenes posponen sus sueños indefinidamente porque el costo de la vida ya dejó de tener relación con lo que un salario promedio puede cubrir. Si quieres entender esta realidad sin filtros, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos, donde cada semana analizamos lo que realmente está ocurriendo dentro del país. Hoy vamos a recorrer las señales más claras, más graves y más irrefutables de que la economía estadounidense ya no está simplemente en crisis, está entrando en una fase de colapso estructural. Quédate hasta el final, porque cada punto se conecta con el siguiente y revela un panorama mucho más amplio de lo que las noticias muestran. 1. La vivienda dejó de ser accesible y se volvió matemáticamente incompatible con los ingresos. La primera señal es la más evidente: Estados Unidos ya no puede alojar a su propia fuerza laboral. La vivienda dejó de ser un sector tenso para convertirse en un sistema completamente roto. Las hipotecas extendidas a medio siglo son la prueba más contundente de que los ingresos tradicionales ya no pueden sostener los precios actuales. No representan innovación financiera, sino una confesión: la estructura salarial no alcanza. Lo que antes se consideraba una meta alcanzable, tener un hogar propio después de años de trabajo estable, hoy es un escenario reservado para una minoría. Los precios se dispararon muy por encima de cualquier ajuste salarial, y cada intento de regulación se quedó corto frente a un mercado impulsado por fondos de inversión, compras corporativas masivas y una oferta que jamás se recuperó tras la crisis del 2008. El sueño de la vivienda se transformó en un privilegio. En miles de ciudades, los alquileres dejaron de ser una carga mensual para convertirse en una amenaza constante. La gente ya no se muda porque quiere, sino porque es expulsada por incrementos repentinos que superan cualquier capacidad de adaptación. Familias enteras viven con la incertidumbre permanente de no saber si podrán seguir en el mismo lugar el mes siguiente. El mercado habitacional ya no funciona como un intercambio entre propietarios y residentes. Funciona como un sistema donde cada actor intenta extraer lo máximo posible antes de que la burbuja estalle. La especulación, combinada con la escasez, creó un ambiente donde el precio ya no refleja el valor real del inmueble, sino hasta dónde puede tensarse la capacidad de endeudamiento del ciudadano promedio. En ciudades donde la economía depende de trabajadores esenciales como enfermeros, maestros, técnicos y empleados de servicio, la situación es aún más grave. Muchos de ellos deben trasladarse 1 o 2 horas para poder encontrar un lugar mínimamente accesible, y al final del mes, entre renta, combustible y peajes, su salario queda totalmente absorbido. Las comunidades también están cambiando. Calles que solían tener tránsito moderado hoy están saturadas debido a que varias familias comparten viviendas pequeñas y estacionan múltiples vehículos donde antes había solo 1 o 2. Estos cambios no solo revelan crisis económica, muestran un deterioro profundo del tejido social. Y mientras la vivienda formal se vuelve inalcanzable, surge un mercado paralelo de unidades improvisadas. Garajes sellados, sótanos convertidos, habitaciones divididas con paneles temporales y cobertizos acondicionados funcionan como últimos refugios para familias que tienen empleo,
pero no acceso a una vivienda digna. Es un intento desesperado por mantenerse cerca del trabajo sin caer en la calle. Y esa fractura nos lleva a la siguiente señal. 2. Los salarios ya no cubren la vida. El ingreso real colapsó. Al avanzar hacia la segunda señal, encontramos la raíz del problema. El ingreso real dejó de existir. Desde el año 2020, los costos esenciales han aumentado en múltiplos que los salarios no pueden seguir. Alimentos, seguros, transporte, servicios, todo sube de manera desproporcionada. Y lo más grave es que estos aumentos ocurren en las categorías que nadie puede evitar. La vida cotidiana se volvió una batalla contra gastos inevitables. Cada ida al supermercado se siente como una sorpresa desagradable, con productos básicos que cambian de precio semana tras semana. No se trata de compras de lujo, sino de alimentos esenciales que ahora consumen una parte cada vez mayor del salario, dejando menos espacio para cualquier otra obligación. Los seguros, tanto médicos como de autos y vivienda, se convirtieron en otro golpe silencioso. Empresas que reajustan tarifas sin previo aviso, pólizas que cubren menos y deducibles que parecen diseñados para no ser usados. El ciudadano común paga más, recibe menos y queda atrapado en contratos que no puede cancelar. Incluso quienes ganan lo que antes se consideraba buen salario, sienten la presión. El dinero desaparece sin importar cuánto se gane, porque la estructura de costos está diseñada para absorberlo casi todo. No existe margen para ahorrar, invertir o planificar. Vivir se volvió un ejercicio de supervivencia financiera. Esta presión constante genera una sensación colectiva de cansancio. Personas que trabajan jornadas completas e incluso dobles turnos descubren que su calidad de vida es peor que hace 10 o 15 años. La movilidad social retrocede, las oportunidades se reducen y la deuda se vuelve la única vía para cubrir huecos que antes se manejaban con el salario. Las empresas, presionadas por la automatización y la búsqueda de eficiencia, no acompañan con aumentos significativos. En muchos casos, ni siquiera mantienen los sueldos ajustados al costo real de vida. Esto crea un fenómeno extraño: trabajadores empleados, pero económicamente vulnerables. A medida que los ingresos dejan de tener poder, crece una nueva forma de pobreza silenciosa. Personas con estudios, con experiencia, con empleos formales, que sin embargo llegan al final del mes con menos de $500 de margen. Sin ahorros, sin estabilidad y sin capacidad de enfrentar una emergencia. El ingreso dejó de sostener la vida, y cuando eso ocurre, la estructura completa del país entra en deterioro. Ese deterioro se intensifica aún más con la señal que viene. 3. El sistema de salud se convirtió en un mecanismo de extracción masiva. Al llegar a la tercera señal, encontramos uno de los factores más silenciosos y más destructivos, el costo médico. Lo que antes era un sistema costoso, ahora es un sistema que consume ingresos de manera sistemática. Las primas de seguros individuales, que antes eran manejables, ahora alcanzan entre $350 y $700 mensuales. Las deducciones anuales superan los $4.000 a $8.000, obligando a las personas a pagar de su bolsillo incluso antes de que su cobertura funcione. El sistema se convirtió en una red que funciona como un peaje obligatorio. Cada consulta, prueba o medicamento activa una cadena de cargos que difícilmente pueden preverse. Los pacientes ya no buscan atención cuando la necesitan, sino cuando el costo es inevitable, retrasando diagnósticos y empeorando problemas que pudieron haberse tratado a tiempo. Hospitales y aseguradoras operan en un modelo donde el valor no está en la salud del paciente, sino en la complejidad del proceso. Facturas fragmentadas, cargos duplicados y procedimientos con tarifas infladas se convirtieron en parte normal del sistema. No hay transparencia, y esa falta de claridad permite una extracción constante del ingreso familiar. Los empleadores tampoco escapan a esta dinámica. Planes que antes eran un beneficio, ahora son una carga económica que muchos intentan reducir trasladando costos al trabajador. Esto crea una paradoja. Tener empleo ya no garantiza acceso a un plan de salud útil, sino a uno que consume gran parte del salario y ofrece cobertura mínima. Familias enteras viven bajo el temor permanente de una emergencia médica. Saben que un accidente menor puede convertirse en una deuda que tardarán años en pagar. Esta inseguridad afecta decisiones más grandes: tener hijos, mudarse, cambiar de trabajo o incluso emprender,
porque la salud se volvió un riesgo financiero. El impacto psicológico es profundo. Millones de personas viven con la sensación de que su estabilidad depende de no enfermarse, una condición imposible de garantizar. Este estrés acumulado erosiona la calidad de vida y empuja a muchos hogares hacia el endeudamiento crónico. Las deudas médicas se han convertido en un tipo de carga particular. No generan bienes, no producen activos, no ofrecen beneficios futuros. Son deudas puras, pesadas, interminables. Y para muchas familias, estas deudas se acumulan más rápido que cualquier otro tipo de obligación. Y ese desgaste constante empuja a los hogares al siguiente punto crítico. 4. La vida diaria ahora es más cara que la capacidad de trabajar. Entramos en la cuarta señal. El costo de vivir sobrepasó la capacidad del salario para sostenerlo. La comida cuesta el doble. La electricidad se convirtió en un impuesto variable. Internet, teléfono, transporte, mantenimiento, todo subió de manera acelerada. Un viaje al supermercado que costaba unos $200 ahora supera los 400 o 600, incluso para familias pequeñas. La vida cotidiana se transformó en una sucesión de gastos inevitables que avanzan más rápido que cualquier esfuerzo por controlarlos. Cada visita al supermercado deja una sensación de derrota, porque lo que antes llenaba un carrito ahora apenas cubre lo básico, y cada aumento llega sin aviso, sin lógica y sin relación con la realidad salarial de la mayoría. Los servicios públicos, que alguna vez fueron considerados gastos estables, ahora fluctúan según temporada, consumo, recargos y ajustes que el usuario solo descubre en la factura final. La electricidad dejó de ser un servicio para convertirse en una carga que puede duplicarse en solo un mes. Y sin luz, nada funciona, ni refrigeradores, ni calefacción, ni los aparatos que permiten trabajar desde casa. El transporte también se volvió un desafío. El automóvil, símbolo de movilidad en Estados Unidos, es hoy una fuente constante de gastos, seguros más altos, mantenimiento más frecuente, gasolina inestable y peajes en expansión. Quien opta por transporte público descubre que tampoco es una alternativa económica, porque las tarifas han aumentado y en muchos casos el servicio es ineficiente o inseguro. Incluso actividades simples, como salir a cenar, tomar un café o ir al cine, se transformaron en lujos esporádicos. Lo que antes era parte de la vida social básica ahora requiere planificación, recortes y renuncias. Las familias evitan estas salidas no por falta de interés, sino porque cada dólar ahorrado ayuda a compensar un gasto que llegará en cualquier momento. El problema central es que esta acumulación constante de costos elimina toda capacidad de maniobra. Los hogares ya no tienen margen para emergencias, para mantenimiento del hogar, para arreglar un auto o para cubrir una enfermedad repentina. La vida diaria se volvió una cuerda tensa que puede romperse con un solo imprevisto. Este agotamiento económico también genera cansancio emocional. La gente siente que trabaja más horas que nunca, pero que todo se esfuma en gastos que no pueden evitar. La sensación de avanzar se reemplaza por la certeza de estar atrapados en un ciclo sin salida, donde cada día es más caro que el anterior. Y cuando la vida diaria cuesta más que trabajar, la economía deja de ser sostenible. Esto nos lleva a la siguiente señal, donde ya no hablamos de costo, sino de deuda. 5. El país entró en una etapa de supervivencia basada en crédito. La quinta señal revela un cambio profundo. Los estadounidenses ya no consumen con ingresos, sobreviven con deuda. El fenómeno de compra ahora y paga después se volvió un reemplazo del ingreso disponible. Compras de menos de $40 ahora se financian en cuotas. Múltiples plataformas permiten acumulación de deudas simultáneas sin supervisión. Este modelo, que comenzó como una herramienta conveniente, se transformó en una necesidad para millones de hogares que no pueden cubrir gastos básicos con su salario. La deuda se normalizó al punto de convertir cualquier compra cotidiana en un compromiso a futuro. Lo que antes se pagaba al momento, ahora se divide en 4, 6 o incluso 12 pagos que se apilan uno sobre otro. Las plataformas de crédito instantáneo funcionan como puertas abiertas hacia una acumulación silenciosa. No verifican capacidad real de pago, no coordinan entre sí y permiten que una persona mantenga múltiples deudas pequeñas que, juntas, se vuelven una carga inmanejable.
Esto crea una falsa sensación de poder adquisitivo que desaparece cuando llegan los extractos mensuales. Al mismo tiempo, las tarjetas de crédito viven un nuevo periodo de expansión. Las tasas de interés son tan altas que el saldo nunca baja, aunque se pague cada mes. El sistema está diseñado para que el pago mínimo solo cubra intereses, convirtiendo al usuario en un cliente eterno que nunca liquida el balance original. Los préstamos estudiantiles y personales agravan esta situación. Muchos aplican intereses diarios que superan los pagos regulares, anulando por completo el esfuerzo del prestatario. Es una trampa sofisticada donde la deuda crece aunque la persona pague de manera puntual. Esta dinámica condena a generaciones enteras a un retraso económico permanente. La consecuencia más visible es la desaparición del ingreso real. La gente trabaja para pagar deudas pasadas mientras utiliza más crédito para sostener el presente. Este círculo vicioso convierte al ciudadano promedio en un actor económico sin estabilidad, sin ahorro y sin proyección. A nivel emocional, este sistema crea ansiedad permanente. Cada mes llega con nuevas facturas, recordatorios y cargos automáticos. No hay respiro. No hay un momento donde el hogar sienta que está al día. La deuda se volvió el motor, el lastre y la amenaza constante del hogar estadounidense. Y mientras los hogares caen en esta espiral, los gobiernos locales hacen lo mismo desde otro ángulo, suben impuestos. Esa es la sexta señal, y es una de las más graves. 6. La carga impositiva se disparó y está acelerando la crisis. Llegamos a la sexta señal, donde el colapso se hace visible desde las ciudades hacia los hogares. Impuestos a la propiedad que pasaban de 5 o 7 mil dólares ahora alcanzan 11, 12 o 15 mil. No por mejoras en servicios, sino por déficits. En el condado de Cook, pasar de 6.000 a 13.000 es un ejemplo cada vez más común. Los gobiernos locales, enfrentando fugas de residentes, caída en inversiones y aumento en demandas sociales, recurren al único recurso inmediato: aumentar impuestos. No lo hacen por desarrollo, lo hacen por necesidad, y esa necesidad se convierte en una carga insoportable para propietarios que ya están al límite. Las facturas de servicios ahora incluyen cargos adicionales que se esconden bajo nombres técnicos: pequeñas tarifas por tratamiento de agua, recargos por manejo de basura, ajustes por mantenimiento de redes eléctricas. Ninguno parece grande por separado, pero juntos forman un aumento significativo que golpea cada mes sin excepción. Las ventas minoristas también se ven afectadas. Las ciudades incorporan impuestos de uso, tarifas por transacción y cargos por infraestructura que convierten cada compra en un costo mayor al esperado. Esto afecta el consumo, reduce la actividad comercial y profundiza la caída económica local. A medida que más personas abandonan las ciudades por no poder sostener los impuestos, los municipios enfrentan menos ingresos y responden con nuevas subas. Se forma así un ciclo perverso. Menos contribuyentes, más impuestos. Más impuestos, menos contribuyentes. Un efecto dominó que acelera el deterioro urbano. Las comunidades comienzan a resentir estos cambios: calles menos mantenidas, servicios más lentos, infraestructura envejecida y una sensación general de abandono. La gente paga más, pero recibe menos. Este desequilibrio alimenta frustración, enojo y una percepción creciente de que el sistema ya no funciona. El impacto emocional es profundo. Los hogares sienten que no pueden escapar, pagan más por todo: vivienda, alimentos, seguros, transporte y ahora impuestos. La carga total supera cualquier capacidad de planificación. No hay forma de equilibrar el presupuesto porque cada mes llega con aumentos inesperados. Y cuando la población ya no puede pagar impuestos, rentas, seguros o comida, el colapso psicológico del ciudadano medio se vuelve inevitable. ¿Cuál de estas señales te impactó más? ¿Hay alguna que tú consideres incluso más grave que las que analizamos hoy? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva siempre enriquece este análisis. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo dentro del país, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.